Pues bueno, después de aquellos conocedores presocráticos viene el brinco, es decir, la crisis del mitos a logos. Esto quiere dar a... Esto quiere... Esto quiere decir que se deja de lado el paradigma social que se tenía hasta entonces, que para ser griego habría que ser griego y adorar a los dioses, y Sócrates trajo el progreso con la mayéutica, que quiere decir preguntarle a la gente acerca de cosas o algo, cualquier pregunta. Y pues con esto, Steven, ¿qué se te quedó acerca de la lectura y de la clase que tuvimos acerca de teoría del conocimiento? Ok, pues a mí fíjate que se me quedó que sobre, pues que Sócrates fue el primero. Él con la mayéutica preparó el camino a la verdad y se cuestionó sobre el hombre y creó ese escenario. Platón buscó perfeccionar un poco los temas que venían manejando desde antes los estudiosos que les platicamos. Por último, Aristóteles, siendo maestro de Alejandro Magno, transmite ese conocimiento, y una vez el poder instruyó a sus ciudadanos a la educación. Y aquí mi compañero Roberto les va a comentar también. Sí, bueno, y como conclusión, ya recordemos todo lo visto, miramos la introducción, el mito, miramos un poco de los presocráticos, aquellos que decían el origen de las cosas, del agua, el fuego, etcétera. Después miramos a los socráticos con el compañero Ángel y el compañero Steven. Y ya para finalizar, debemos de recordar que en aquella época existían los que se llamaban sofistas. Sofistas tal cual significa sabio, y eran aquellas personas estudiosas que se dedicaban a preguntarse y cuestionarse diversas cosas de índole filosofal o de índole que tuvieran algo que ver o que aportar algo. Entonces, cuando hay ese cambio del mitos al logo, ocurre una crisis, ocurre ese paradigma, ocurre eso que la gente no entendía y que no comprendía porque era algo nuevo hasta entonces, el origen de la ciencia como tal. Eran los precedentes, ya después se esquematizó el método científico, ya después la observación, planteamiento del problema, la hipótesis, la comprobación, etcétera. Pero eso ya vino mucho después, y en otros podcasts les vamos a hablar más a fondo de cada uno de esos. Y ya para finalizar y como conclusión, recordemos también los que nos mencionaba Platón, de que existían dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo sensible. Hablemos también un poco de la ética, de la moral, de la mayéutica. Ellos eran un poco más como empiristas inductivos. Recordemos que el método inductivo es aquel que va de menor a mayor, y el deductivo es aquel que va de mayor a menor. Es decir, si por ejemplo decimos los planetas son redondos y decimos la Tierra es un planeta, usando el método deductivo, entonces la Tierra es redonda. Y el método inductivo es al contrario. Entonces ellos eran un poco como trotamundos, ya que iban a las plazas de ciudad en ciudad y preguntaban a la gente qué pensaban de diversos temas, de la virtud, qué pensaban de la bondad, qué pensaban de esto, qué pensaban del otro, y lo iban registrando, y conforme a eso sacaban sus propias conclusiones, y ya después llegaban a cosas mucho más grandes de lo que la gente decía. Entonces, todo esto que miramos es parte del conocimiento y es parte de la materia adjunta de teoría del conocimiento, y lo vimos en clase, y es más que nada un podcast para repasarlo y para tenerlo para un futuro y ver el progreso que hemos tenido hasta entonces. Sin más que decir, les agradezco mucho que hayan visto este podcast. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.